Hola, me siento muy honrado de poder estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por tomarte el tiempo de compartir con nosotros estos minutos. Saben, el día de hoy vamos a iniciar un estudio, digamos, que nos va a tomar algunas transmisiones, pocas, pero sí algunas. Y quiero tocar un tema que puedo decir que en cierto sentido a veces llega a ser incómodo, a veces llega a ser hasta un tanto controversial, porque cuando uno habla de ciertos temas o de ciertas cuestiones, a veces caemos mucho en el quién dice eso, en el quién define eso así o por qué tiene que ser así, etcétera, etcétera. El tema que vamos a comenzar el día de hoy es acerca del pecado y yo estoy llamando o voy a llamar a esta serie ¿por qué es tan grave pecar? Y vamos a tomar el tiempo, quiero ser breve, quiero ser puntual en las cosas que vamos a ir leyendo en las escrituras y las cosas que queremos ir definiendo a partir de lo que la palabra de Dios enseña acerca del pecado y de ahí entonces entender por qué es tan grave pecar. Yo creo que históricamente el hombre hemos caído muchas veces en ambientes, en entornos, en situaciones, aún en periodos en los que las cosas que vivimos llegan a agravarse mucho más, mucho más. Por ejemplo, cuando se habla de la violencia, de la delincuencia, del maltrato, de ese tipo de acciones, eso no es otra cosa sino el reflejo de lo que hay en el corazón del hombre. Pero eso no es nuevo. Eso realmente está claramente mostrado en las escrituras acerca de cómo es el corazón del hombre. Dios muchas veces nos ha mostrado en su palabra cómo es el corazón del hombre y por qué es entonces necesaria la redención de Cristo Jesús, la redención de nuestro corazón. ¿Por qué es importante volver nuestros ojos a Dios? ¿Por qué es importante abrir nuestro corazón y recibir a Cristo como Señor y Salvador? Por cosas como las que vamos a leer ahora, las cosas que vamos a estudiar. Y permítanme iniciar en este momento invitándote a que ores conmigo y que le digamos juntos al Señor: Padre, ayúdanos en esta hora, ayúdanos, ayúdanos. Porque sin duda alguna, sin ninguna duda, tu palabra es verdad.
Y tu palabra dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una condición de toda persona o de todo hombre que a veces nos cuesta mucho trabajo entender por qué. Sin embargo, aunque nos cueste trabajo, eso no cambia la realidad o eso no cambia esa verdad. Así es. Hemos pecado, hemos faltado y en contra tuya, y eso lo vemos aún en las inclinaciones de nuestro corazón, eso lo vemos muchas veces con nuestros comportamientos, y necesitamos volver nuestro corazón a ti, necesitamos arrepentirnos, necesitamos creer la obra de limpieza que nuestro Señor Jesucristo ha llevado a cabo en la cruz. Pongo en tus manos este tiempo y te ruego que nos des el discernimiento y nos des la gracia para poder leer las Escrituras y poder recibir y creer lo que aquí tú nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Después de haber hecho esta oración, quiero invitarte que me acompañes a leer Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante. Por favor, Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante. Saben que ahí leemos lo siguiente. Dice la Escritura: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Noten cómo la palabra de Dios es puntual en cuanto a decir o a mostrar que la ira de Dios es contra toda impiedad y contra toda injusticia. Eso es muy importante. Dice versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y termina el versículo 32 diciendo:
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y te decía hace un momento que cuando uno habla de temas como el pecado, por ejemplo, resultan a veces ser temas controversiales, resultan a veces ser temas que incomodan a muchas personas, que enojan, que molestan a muchas personas, porque normalmente no nos gusta escuchar que se nos hable o se nos confronte sobre cosas o sobre cuestiones que aún a veces nosotros estamos practicando o estamos tolerando, o simplemente pensamos que cada persona es libre de hacer lo que quiera. Y es en cierto sentido eso es una realidad. Cada persona elige, cada persona decide sobre sí misma, cada persona va tomando sus decisiones. Pero precisamente porque eso es una realidad, es que muchas personas a veces viven entornos indeseables, a veces viven tiempos o situaciones muy complejas, muy complicadas, que son el resultado de malas decisiones, son el resultado de yerros, de errores, de faltas. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos por qué es tan grave pecar. Y hoy solamente quiero introducir, como te mencioné hace un momentito, leyendo esta escritura que acabamos de leer y simplemente trayendo a nuestro corazón que no nos cerremos a la palabra que nos confronta, no nos cerremos a la palabra que cuando nos confronta nos deja ver a veces lo mal que somos o que nos hemos conducido, y esa confrontación no tiene otro propósito cuando viene de parte de Dios, no tiene otro propósito más que el de cambiar tu realidad, llamarte al arrepentimiento, cambiar tu vida, transformarte. Hay muchas personas que no les gusta que se les diga que pecan cuando hacen cosas así muy determinadas o muy específicas, y hay que tener la capacidad de poder ver cuando estamos fallando para que también tengamos la capacidad de responder a Dios, como lo acabo de mencionar, con arrepentimiento. Hay que entender qué es el pecado y por qué es tan grave pecar. Hay que entender por qué las personas, cuando se habla del pecado, luego responden como en una actitud de defensa, o como en una actitud de casi a veces también de confrontación, diciendo: ¿por qué hablas de pecado? ¿Qué acaso tú no pecas? Hay personas que luego dicen: ¿qué acaso tú te crees mejor que los demás? Hay personas que a veces nos dicen: ¿que tú no te equivocas? ¿Por qué entonces estás hablando o señalando el pecado? ¿Qué te crees muy santo? Y ese tipo de razonamientos, ese tipo de cuestionamientos llegan a salir de la boca de muchas personas que cuando se habla del pecado les llega a incomodar, por supuesto. Hablar del pecado no debe tener ese sentido de querer sentirse más o mejor que nadie. No, hay que hablar del pecado para entender las cosas que dañan tan profundamente al hombre al grado de matarlo. Por eso es importante hablar del pecado, porque Dios no te llamó a vivir una vida, permíteme decirlo así, Dios no te llamó a vivir una vida miserable. Dios no te llamó a vivir una vida en derrota. Dios no te llamó a vivir una vida bajo condenación. Dios no te llamó a vivir una vida en la que tú estés todo el tiempo sintiendo culpas y culpas y culpas en tu corazón por malas decisiones, por malas acciones. Dios no te llamó a vivir, Dios no nos llamó a vivir mal. Dios nos llamó a vivir bien. Dios nos llamó a vivir en la gracia de su palabra, de su verdad, de su bendición. A eso Dios nos ha llamado. Y por eso es importante que identifiquemos
esas cosas que llegan a hacer un grave daño a nuestra vida y a nuestro corazón. Es muy, muy, muy importante que comprendamos eso, porque si tú y yo no comprendemos eso, vamos a quizás a caer en dos problemas principalmente. El primero, el vivir con una serie de culpas, de autocondenaciones, ese tipo de sentimientos o ese tipo de pensamientos que llegan a taladrar en nuestro corazón, precisamente porque somos conscientes de que hemos hecho mal. Pero la segunda cosa en la que podemos caer es, yo diría quizás peor aún, cuando abrazamos el pecado como una forma de vida y nos volvemos tolerantes a él, nos volvemos tolerantes a la maldad. ¿Se han dado cuenta cómo hay niveles, digamos, hay momentos en los que uno se impresiona de que ya el hombre, ya el ser humano no somos tan sensibles cuando vemos a alguien violentado? No somos tan sensibles cuando vemos a alguien que ha sido maltratado. Se ha vuelto como parte de la normalidad. Y no solo eso, sino muchas cosas se han vuelto parte de la normalidad. El divorcio, el maltrato, el violentar a las mujeres se han vuelto parte de la normalidad, y Dios no nos llama a eso. Muchos hombres se han estado acostumbrando a vivir bajo un esquema de pecado y han estado permitiendo que el pecado sea parte de su vida, han estado permitiendo que el pecado esté gobernando sus corazones, y Dios no nos llamó a vivir así, de ninguna manera. De ninguna manera. Y vuelvo a lo que mencioné hace un momentito, y no estoy hablando de ninguna manera sintiéndome o pensando que soy mejor que nadie, porque todos delante de Dios somos igualmente importantes. Por eso murió Jesús en la cruz, para redimirnos a todos, para salvarnos a todos, porque para Dios todos somos muy importantes. Dios te ama a ti como me ama a mí, o me ama a mí como te ama a ti, y ama a cada persona en la tierra. Dios quiere el bien de cada persona en la tierra. Dios no quiere ver tu vida bajo pecado. Dios no quiere ver tu vida gobernada por el pecado. Y es muy importante que entendamos que mientras tú y yo nos mantengamos en el pecado, lo único que eso va a acarrear es muerte, es desastre, es ruina. Cuando tú te mantienes bajo pecado, lo único que vas a estar viviendo son males sobre males, sobre males y sobre males. Y Dios no te llamó a vivir así. Recuerda lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso es a lo que Dios te llama. No a vivir bajo el pecado, sino a vivir la vida de Dios, a tener vida eterna, a vivir, a recibir la calidad de vida de Dios. A eso te llama Dios, a eso nos llama Dios. Entonces, hoy voy a parar aquí, porque tenía en mi corazón solo introducir, leyendo Romanos capítulo 1, los versículos 18 en adelante, y llevarte o invitarte a que reflexionemos juntos en la importancia, la necesidad que tenemos todos de entender bien lo que es el pecado y por qué es tan grave pecar. Vamos a continuar en la siguiente transmisión. Le ruego a Dios con todo mi corazón que estos días sean días en los que tú y yo reflexionemos, y si algo todavía, si reconocemos que hay pecado todavía en nuestro corazón, le podamos pedir perdón a Dios y podamos decirle a Dios: yo quiero vivir la calidad de vida tuya.
y podamos recibir ese regalo de la vida eterna con un corazón arrepentido, con un corazón que reconoce a Dios, con un corazón que es consciente de los desórdenes que hay que dejar para traer todas las cosas a alinearse con el orden de Dios. Así que en esta hora te bendigo y le doy gracias a Dios por su palabra sembrada en nuestro corazón. Muchas gracias. Bendiciones.